En el nombre de Jesucristo, amén. El texto para el sermón es la lectura del Evangelio de San Marcos, capítulo 10. En esta lectura nosotros escuchamos de Jesús enseñando acerca del divorcio y también hablando del reino de Dios y los niños. Nosotros enseñamos de este texto que no debemos tratar de usurpar a Dios, sino que nosotros necesitamos confesar que dependemos 100% de Dios. Vemos en el principio de los textos que unos fariseos se acercaron a Jesús para ponerlo a prueba. Ellos entonces estaban tratando de usurpar a Dios, rechazando su plan de salvación. Rechazar a Jesús es rechazar a Dios, ¿no? Ellos pensaban, bueno, Él es el hijo del carpintero. Él recibe a los pecadores y a los cobradores de impuestos. Él no es el Salvador mío. Entonces ellos quieren ponerlo a prueba. Le preguntaron si le estaba permitido al esposo divorciarse de su esposa. ¿Y cómo responde Jesús? Dice, bueno, ¿qué dijo Moisés? ¿Qué les mandó Moisés? Y ellos responden, Moisés permitió el divorciarse de la esposa mediante un certificado de divorcio. Entonces sí, ellos responden citando en una manera un texto de Deuteronomio 24. Entonces, una ley dada por Dios a Moisés para dar a los israelitas. Pero Jesús dice, ese mandamiento les escribió Moisés por lo obstinado que es el corazón de ustedes. Y entonces Jesús está diciendo, bueno, sí, Moisés les dio esa ley, pero es por el obstinado que es el corazón, es decir, los corazones pecaminosos, los corazones endurecidos. Jesús no está diciendo, bueno, el divorcio es bueno, está bien. Dios no está diciendo que Él quiere que las parejas se separen, que se divorcien, sino una ley dada para el obstinado, que es el corazón, para los corazones endurecidos, significa que Dios estaba diciendo, porque ustedes son pecadores, desafortunadamente lo que va a suceder a veces es que un cónyuge no va a ser fiel. Y bueno, desafortunadamente va a ocurrir, va a pasar, va a suceder el divorcio. Ustedes como pecadores van a hacerlo. Entonces, esta ley es una ley para controlar el daño que hace un divorcio, el perjuicio que hace un divorcio. No es que Dios quiere que nos divorciemos, sino para controlar a ustedes, los pecadores, cuando hay un divorcio, aquí es esta ley. Y Jesús sigue a decir que el divorcio no es parte de la creación perfecta de Dios. Pero al principio de la creación, Dios los hizo hombre y mujer. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán un solo ser. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe nadie. Entonces Jesús está diciendo, bueno, en el paraíso, antes de la caída, antes de comer el fruto prohibido, Adán y Eva, la intención de Dios que, bueno, van a vivir en armonía, en paz, casados para toda su vida, para siempre, de hecho. El divorcio no era parte del plan de Dios, su creación perfecta. Y entonces Jesús también está diciendo que
el matrimonio no es algo inventado por nosotros, los hombres, sino es dado por Dios, un regalo dado por Dios a nosotros. La unión de un hombre y una mujer en ese matrimonio no es una unión que nosotros hacemos, sino es una unión que Dios forma. Entonces nosotros, unidos por Dios, hombre y mujer, como seres humanos, como criaturas del Creador, nosotros no tenemos derecho de separar, dividir esa unión que Dios ha formado. Entonces, pensando de eso, el matrimonio como parte del plan perfecto de Dios, su creación perfecta, antes de la caída, entonces es decir que cuando nosotros buscamos algo como un divorcio, cuando nosotros queremos separar esa unión formada por Dios, ¿qué estamos haciendo? Estamos tratando de usurpar a Dios. Y escuchamos cosas como, bueno, pero Él no me ama como me amaba antes. O ella no cuida a los hijos como cuidaba a ellos antes. O bueno, nosotros no nos sentimos las mismas emociones que nosotros nos sentimos en los primeros años de nuestro matrimonio. Entonces es mejor que nos divorciamos, separamos. Pero eso es decir, bueno, yo sé mejor que Él lo que yo necesito. No importa lo que Dios dice, no importa cómo era desde Él en el principio, en el paraíso. Yo sé lo que yo necesito, yo conozco mi situación mejor que Él, mejor que Dios. Nosotros, con el divorcio, pero con tantos otros pecados, ¿qué estamos tratando de hacer? Justificar nuestros deseos pecaminosos, usurpar a la creación perfecta de Dios, su plan, usurpar a Dios, decir que nosotros sabemos mejor que Él. Y en los siguientes versículos, Jesús habla a los discípulos en una casa y ellos les preguntan, ¿y qué quiere decir eso? Dinos más del divorcio. Dice Jesús, quien se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera, y si la mujer se divorcia de su marido y se casa con otro, también comete adulterio. Entonces Jesús está diciendo, bueno, si un hombre se divorcia a su mujer y se casa con otra mujer, él está cometiendo el adulterio. Así también, si la mujer se divorcia del esposo y se va a casarse con otro hombre, ella está cometiendo el adulterio. Es interesante, en el recuento paralelo del Evangelio de Mateo, entonces el mismo evento, Jesús hablando a los discípulos acerca del divorcio, Mateo incluye un detalle que Marcos no nos da. Jesús dice, les digo que, excepto en caso de infidelidad conyugal, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio. Entonces, Mateo incluye ese detalle de, bueno, en el caso de infidelidad conyugal, ok, los cónyuges pueden divorciarse. Pero Marcos no incluye ese detalle, ese tecnicismo, podríamos decir, acerca de la infidelidad. Dice que, bueno, con el divorcio hay adulterio también. Parece que Marcos no incluye ese detalle porque Marcos quiere mostrar a nosotros, dar a nosotros una imagen de la creación perfecta. Es decir, la creación antes de la caída de Adán y Eva y la nueva creación en Cristo Jesús.
Y entonces en una creación perfecta, antes de la caída en el paraíso, en la nueva creación en Jesús, no hay necesidad de hablar de los tecnicismos, de los detalles. Bueno, si alguien está infiel, pueden separarse. No, porque en una creación perfecta no hay necesidad de hablar de los detalles de un pecado, porque no he conocido el pecado. Los hombres y las mujeres viven en unión perfecta, en armonía, en paz, en amor. Entonces, ¿dónde estamos nosotros? No estamos en el paraíso, en la creación antes de la caída, pero nosotros somos parte de esa nueva creación en Cristo Jesús, como los cristianos. Nosotros somos una nueva creación, los bautizados. Ezequiel, el profeta del Antiguo Testamento, habla de nosotros, que Dios da a nosotros un nuevo corazón. Dame un nuevo corazón, Señor. Es lo que nosotros tenemos. En lugar de ese corazón endurecido, el obstinado, nosotros tenemos un nuevo corazón. Nosotros tenemos el Espíritu Santo para guiarnos, para que caminemos en el camino del Señor. Nosotros somos perdonados, nosotros somos salvos, nosotros somos santos, parte de esa nueva creación. Pero todavía, también nosotros somos parte de esa creación caída. Nosotros somos pecadores. Es una batalla para toda la vida cristiana en esta vida, la vida bautismal. Aunque Dios nos da un nuevo corazón, todavía tenemos un corazón endurecido, ¿no? Todavía nosotros tratamos de usurpar a Dios, decir a Él, bueno, yo sé mejor que tú, yo conozco mi situación, y tratamos de justificar nuestras obras, nuestros deseos. Entonces, ¿cómo vivimos en la vida cristiana, en la vida bautismal, en esa batalla que nosotros tenemos entre el pecador y el santo? ¿Cómo vivimos en esta vida? Bueno, Jesús nos dice que nosotros necesitamos vivir como niños. En la segunda parte del texto, hablando del reino de Dios y los niños. De cierto les digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Entonces Jesús tomó a los niños en sus brazos, puso sus manos sobre ellos y los bendijo. Necesitamos vivir como niños. Muchas personas cuando leen este texto, cuando escuchan este texto, piensan, ok, entonces necesitamos ser inocentes, porque los niños son inocentes. Y necesitamos recordar, bueno, los niños son pecadores como los adultos. David nos dice en Salmo 51 que él como nosotros, fue concebido en el pecado. Y entonces desde el vientre de nuestras madres éramos pecadores. Los niños no son inocentes puros, como a veces pensamos y decimos. Por eso, los padres llevaron a sus niños a Jesús. Por eso nosotros llevamos a los niños al bautismo, porque son pecadores como nosotros. No son tan puros, no son tan inocentes. Son pecadores como usted y yo. Y entonces, ¿cómo vivimos como niños? ¿Qué quiere decir Jesús? Significa que nosotros necesitamos confesar que dependemos 100%, completamente de Dios, de Jesús. Un niño no puede sobrevivir sin el amor, el cuidado, la comida de sus padres, ¿no? No puede ganar una ganancia, el dinero, no puede preparar comida, no puede cambiar sus pañales sucios. Así también nosotros no podemos sobrevivir sin el cuidado, sin el amor, sin la comida de Dios, de Jesús. Y entonces nosotros no vamos
a Jesús para ponerlo a prueba, como hicieron los fariseos, para usurpar a Él. Si no, nosotros vamos a Jesús, mejor dicho, nosotros somos llevados a Jesús como los niños para ser tocados por Él. Cuando nosotros tratamos de usurpar a Dios, cuando nosotros tratamos de justificar nuestros deseos pecaminosos, rechazar su plan de creación, buscar cosas pecaminosas como el divorcio, diciendo que eso es lo que yo necesito. Con los pecados así, solo podemos hacer daño, perjuicio, ¿no? Jesús hablando de el hombre y la mujer se unen y se hace un cuerpo, una carne. Cuando un cuerpo se separa, solo hay daño, perjuicio, ¿no? Pero cuando nosotros vamos a Jesús, ahí recibimos curación. Los padres querían que Jesús tocara a Él. Bueno, hoy en día Jesús sigue tocando a nosotros. Toca a nosotros los oídos con sus palabras del perdón de los pecados, que tú eres perdonado. Jesús nos toca a las bocas con su cuerpo y su sangre, dado y derramada por nosotros para el perdón de nuestros pecados. Nosotros no hemos vivido vidas perfectas, ¿no? Supongo que para muchos escuchar un texto como esto, hablando del divorcio como un pecado, es difícil escuchar. Y para cualquier otro pecado, cuando nosotros ignoramos el plan de Dios, sus deseos, y tratamos de justificar nuestros deseos, cuando tratamos de usurpar a Dios. No hemos vivido vidas perfectas. Entonces por eso nosotros corremos a Jesús. Por eso nosotros confesamos que dependemos 100% de Dios, de Jesús. Y cuando nosotros confesamos, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados. Él nos perdona día tras día, dando a nosotros el perdón de los pecados que Él ganó para nosotros en la cruz. Él renueva, restaura nuestros corazones día tras día. Jesús nos sostiene día tras día hasta el día cuando nosotros entremos en el reino de Dios. Amén. Continuamos con la oración de la iglesia. De pie, por favor. Padre Santo, te damos gracias por el regalo del matrimonio. Ayúdanos a guardar esta institución en su santidad. Fortalece a los maridos de esta congregación para que vivamos en amor y fidelidad. Consuela y sana a los que sufren el perjuicio de un divorcio, con la confianza que tú eres fiel y que tu amor es infinito. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Haznos humildes para que recibamos tu reino como un niño, confiando en tu Hijo como nuestra única esperanza y Salvador. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Concédeles tu paz a los que lloran la reciente muerte de seres queridos. Fortalécelos en la promesa de las bodas del Cordero. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Mira con compasión a los enfermos y afligidos de esta congregación, los miembros, amigos y parientes. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Concédenos esas peticiones según tu santa voluntad, por causa de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios,
por los siglos de los siglos. Amén.